Ya tenemos en la línea al doctor Antonio Gagliardo y en los micrófonos de Huacavica 830M, saludándolo. Para los que no conocen, os les recuerdo, el doctor Antonio Gagliardo fue juez de la Corte Constitucional de la República, ha sido fiscal y ya tiene su experiencia, su background como un jurisconsulto reconocido aquí en Guayaquil y en el país. Y ahora los medios de comunicación lo molestamos su atención, sus conocimientos, experiencia, para consultarle varios aspectos relacionados casualmente con su profesión, con su experiencia. Los saludamos, pedir el telefonito, doctor, eso, ahí estamos. Y le digo a mi compañero Jorge Escobar que le dé la bienvenida y proceda a las consultas que hay que hacerle al doctor Gagliardo. Adelante, Jorge. Así es, ¿cómo le va, doctor? Un gusto saludarlo a través de esta vía. Espero se encuentre bien de salud junto a su familia. Bienvenido siempre a Contrapunto. Queremos hacer un análisis sobre la crisis carcelaria, que no es nueva, que tiene una cola de ya varias décadas, diría yo, porque antes el problema era de infraestructura, después, a pesar de una fuerte inversión que se hizo a nivel de centros de privación de libertad, continuaron estos manejos al interior de las cárceles de grupos que ya han sido identificados por la policía. Hoy un ex militar está al frente del SNAI y ha dicho, entre otras cosas, que parte del análisis va por el lado de lograr que se puedan liberar a través de la figura de la prelibertad a personas privadas de la libertad que no tengan un proceso judicial o al menos no hayan tenido una sentencia por delitos graves o execrables. Quizás esa es una primera lectura que observa la parte superficial de lo que originalmente pasa en las cárceles, doctor. Sí, bueno, en primer lugar, buenos días a usted, licenciado Escobar, y al economista Clever Chica, honrado de estar aquí en esta prestigiosa radio como es Radio Huancavilca. En cuanto a su pregunta, bueno, una de las salidas, indudablemente, para en algo acabar con el hacinamiento que existe en las cárceles, es lograr lo que se conocía antes como prelibertad, ahora se llama libertad semicontrolada, tienen otro nombre. Pero en todo caso, tendrá un gran esfuerzo el SNAI de cumplir con hacer las carpetas de los internos para que ellos puedan salir libres, los que tengan derecho, que hayan cumplido el 60% de la pena y hayan tenido buena conducta. Pero ¿qué pasa al interior de las cárceles? Que eso es algo que es conocido, hay mucha corrupción. Un interno que muchas veces está sin dinero, sin abogados, sin nadie quien le ayude en la vida, para conseguir que hagan internamente esa carpeta y donde de ahí eso pasa a un juez, no le hacen. Y una vez tuve un caso que tuve que denunciar inclusive a la persona encargada, que era subsecretario, directora zonal del Ministerio de Justicia en ese tiempo cuando estaba a cargo de las cárceles, que un interno no le hacían la carpeta, yo iba, llamaba, no hacían, querían plata, yo no doy plata. Entonces ahí yo tuve que denunciarlo y ahí enseguida hicieron una carpeta para una persona que tiene derecho a la prelibertad. Entonces dentro del mismo sistema, todas estas carpetas se van a Quito, el centralismo. Ahí se demoran meses. El que tiene dinero le hacen rápido la carpeta, el que no lo tiene, ahí tiene el sueño de los justos. Después que manden el informe, después que a ver que lo manden a un juez de garantías penitenciarias y a ver cuándo el juez convoca una audiencia y las cárceles hacinadas. En cambio, el preso que tiene dinero, que tiene influencia, es el que enseguida le hacen rápido todo, va rápido a un juez, tiene la audiencia y sale rápido. Entonces, de oficio, deberían hacerse estas carpetas con sanciones a los funcionarios administrativos
con plazos fatales a los jueces, y estoy seguro que de la cárcel salen miles de personas por delitos menores o por cualquier delito que tenga derecho. O sea, la ley establece esto para la prelibertad, no para todos los delitos. Hay delitos en donde no hay prelibertad, que también me parece una injusticia porque se está discriminando. Hay delitos, no quiero decir que no tienen derecho a la prelibertad y van a tener que cumplir el 100% de la pena de detenido, lo cual no es correcto. Entonces es una buena salida, pero con mano firme, mano dura, en que no haya corrupción, en que se hagan rápido esas carpetas, que sea un procedimiento más ágil, más expedito y con plazos fatales a los jueces para las audiencias para resolver, porque también esa es otra. Los jueces dicen, tengo muchas audiencias, llega la carpeta hoy y le ponen audiencia en diciembre, en enero, febrero del próximo año. Lo mismo. Entonces la persona está privada de la libertad más tiempo del que debería estar, de acuerdo con la ley. Eso en la parte jurídica, doctor. En lo operativo, ¿cree que el grupo de vigilancia penitenciaria ha logrado el objetivo o hay que replantear la conformación de un cuerpo especializado, quizás a través de una normativa legal o desde una gestión al interior del SNAI, a fin de que sean ellos los que finalmente controlen las cárceles y no otros? Bueno, lamentablemente en el sistema carcelario los guías son insuficientes, no están bien preparados, tienen unos sueldos paupérrimos, que eso inclusive ayuda en muchos casos, no digo en todos, porque si hay personas muy honestas y correctas, a que caigan víctimas de la tentación de la corrupción, sin armas, sin medios tecnológicos, sin cámaras, sin nada. O sea, los presos, si no se quieren salir de la cárcel es porque no quieren. Entonces hay un número reducido de guías, que inclusive el nuevo coronel, el nuevo presidente o director de la SNAI, el coronel Cobos, en el servicio pasivo, ha dicho que por cada 700 u 800 presos hay uno o dos guías, dependiendo del pabellón. ¿Usted puede imaginarse que una persona o dos controlen 700 a 800 personas internas, muchas de ellas peligrosas, otras en proceso, otros quizás detenidos injustamente? Pueda controlar eso? Es imposible. Realmente ya ese guía penitenciario quizás está en ese cargo porque necesita un trabajo o porque está ahí en actos oscuros, reñidos con la ley, por eso a veces hasta los matan, malas reparticiones, etcétera. Entonces, ahí la situación de que no tienen una buena preparación, no tienen armas, no tienen una tecnología, no tienen nada. Realmente ahí hacen lo que pueden. No hay una escuela en este país de formación de guías penitenciarios. Quizás los que tienen experiencia dirán por su experiencia, pero no hay algo técnico, no hay una carrera, en fin, no hay las buenas condiciones para el número adecuado de guías y su capacitación y los elementos tecnológicos que debe tener para el control. Por ejemplo, uno entra a la cárcel, no valen los arcos, no valen los rayos X, ahí no vale nada. Yo a veces voy por mi libre ejercicio allá, no vale nada. Entonces, hasta para los abogados nos da miedo ir a las cárceles porque corremos peligro. Yo le recuerdo a usted, estimado licenciado Escobar, usted que es un periodista bien investigador, la Constitución dice algo, dice, el sistema de rehabilitación integral de las personas sentenciadas penalmente para reinsertar la sociedad, así como para protección de las personas privadas de la libertad y la garantía de sus derechos. Eso es lo que menos hay. Los presos ahí están a la buena de Dios, extorsionados, violados, empeñados, amenazados, no tienen a quién denunciar. Yo tengo un caso de un preso que ha intentado ser asesinado, violado, extorsionado, denunciar a todas las autoridades y no pasa nada. O sea, en la cárcel, ojalá cambie eso con la nueva administración. Mandaban los presos, o sea, los presos son los que deciden a qué celda cambiar, cómo cambiarlo de un lado a otro, manejan el consumo interno de droga, el contrabando interno de armas, manejan todo. El director es una figura decorativa en un centro carcelario porque le tiene miedo a los presos, no tiene nada. Entonces los presos inclusive es un terror de los familiares que mañana los matan cuando hay esas reyertas, esas confrontaciones entre bandas por el poder en las cárceles. Gente inocente inclusive está ahí corriendo peligro su vida, el Estado tendrá que responder por ello. Personas que han cometido delitos menores, una estafa menor, un hurto, está con asesinos avesados y se van a transformar, se van a convertir en personas resentidas, y las familias cómo lloran, cómo sufren,
porque es una impotencia, no hay a quien acudir, lo he dicho en otros medios, es la ley de la selva eso ahí, así es la ley de la selva donde manda el que más peso y poder tiene, más armas y más avesado es, y las personas que no son así, que están a veces por error judicial detenidos, tienen que pagar gravísimas consecuencias de estar en un inframundo, en un submundo, como decía una persona, ¿no? Entonces eso debe terminar, acabar y el Estado retomar el control. 7:54, estamos con el doctor Antonio Gagliardo, ex fiscal de Asuntos Migratorios, ex fiscal del Guayas y ex magistrado de la Corte Constitucional. Continuamos, economista. Doctor Gagliardo, la Asamblea Nacional anterior aprobó la reforma a la ley de educación. Y en esa reforma incrementó el sueldo a los profesores que ganaban menos de $1,000. Y ese incremento más o menos llegó o llega a $1,500 millones. Sumados ya al presupuesto o al rol de pago del magisterio, esto suman un poco más de $3,000 millones. Llega esto ya a su ejecución, el gobierno del señor Lenín Moreno pone el ejecutivo, pero no hay el financiamiento. Llega el gobierno del señor Lazo, lo manda a consulta a la Corte Constitucional. La consulta, la pregunta a usted, doctor Gagliardo, ¿es procedente que la Corte Constitucional falle en materia de presupuesto? Esto se trata es de financiamiento de un presupuesto del rol de pago del ministerio. ¿Es procedente o no? Porque según el actual ministro de Economía ha manifestado que no hay los fondos, no hay el financiamiento. En otras palabras, esa ley se reformó sin el debido financiamiento. Consulto, doctor, dado a que hay una huelga de hambre y cosas por el estilo, ¿es a la Corte Constitucional que le toca fallar? Y bueno, en primer lugar, como primera premisa, considero que es justo que a los profesores se les paguen sueldos dignos. Yo en mis primeros años, yo también soy profesor, fui profesor del Vicente Rocafuerte por algunos años y sé el drama de los maestros del país, de un hermano también que es profesor y familiares que son profesores. Y es una injusticia los sueldos que se pagan en el sector público. Bueno, lo que ha hecho el presidente es una forma de él de lavarse las manos enviando esto a la Corte Constitucional, porque la Corte Constitucional podría potencialmente es declarar la inconstitucionalidad de la ley que aprobó estos incrementos. ¿Por qué? Porque según leyes y la misma Constitución, toda ley donde se da un beneficio tiene que estar debidamente presupuestado. Es una gran irresponsabilidad del gobierno de Lenín Moreno que él, por congraciarse con la pésima popularidad que tenía, hizo una ley que, bueno, todos estamos de acuerdo. Yo creo que todo el país, los ciudadanos, los profesores, estamos de acuerdo. En lo que falló él fue en no tener el financiamiento. Hubiese buscado las fuentes de financiamiento para sostener en el tiempo, en el espacio, este incremento. Entonces la Corte Constitucional tiene una labor muy dura, porque me imagino que lo que están planteando es la inconstitucionalidad, que sí lo puede hacer la Corte Constitucional, de la ley que introdujo estos cambios, estos sueldos, estas situaciones, y que quizás una falla del legislador y del mismo ejecutivo fue el no haber preveído el financiamiento. Entonces, la Corte Constitucional tiene ahora, como decimos en el deporte, la pelota en su cancha. Puede declarar la inconstitucionalidad de esa ley por esta situación y puede reenviar a la Asamblea, al presidente, de que de pronto vuelvan a hacer la ley y busquen el financiamiento. No sé, habría que ver qué hace la Corte Constitucional. La Corte Constitucional, que usted conoce, fui juez de la Corte, tiene un poder amplísimo. Puede inclusive derogar, no derogar, puede crear marco normativo, es decir, bueno, de ahora en adelante la ley debe decir esto, se debe hacer de esta forma,
provisionalmente hasta que hay una ley. O sea, la Corte Constitucional tiene un poder amplísimo. Vamos a ver qué hacen estos jueces de la Corte Constitucional, si declaran o no la inconstitucionalidad, si crean, ¿cómo se llama?, algo normativo adicional para buscar un sustento y encontrarle la solución. O sea, como ecuatoriano, como ex profesor y profesor, que también soy de profesión, un país debe tener unos profesores con sueldos justos, no con sueldos paupérrimos, que han sido mejorados, pero ellos merecen mejores condiciones. Usted sabe perfectamente bien, doctor Gagliardo, que en las universidades, especialmente universidades públicas, profesor de tiempo completo en su momento, ahora han mejorado un poco. Un profesor de tiempo completo que era de investigador, de profesor, de hacer más de 12 horas semanales, trabajar 100% para la universidad, no llegaba a $3,000, no llegaba. Entonces siempre el profesor, el docente escolar, ni hablemos de eso, porque eso son sueldos de miseria, con todo respeto. El profesor, el peor pagado en el sector público, con todo respeto, el peor pagado. Y una contradicción, porque es el que forma al ciudadano, es el que lo forma. En otro orden, y esto usted lo conoce bien, doctor, hablemos del SEADE un momentito. El gobierno del señor Lazo ya ha suscrito a través de la embajadora en Estados Unidos su reingreso al SEADE. Muchas personas, incluso gente preparada, con experiencia, dice que siempre en este órgano de arbitraje las hemos perdido casi todas. Que lejos de beneficiarnos, el SEADE nos ha perjudicado. Y hay otra situación que le toca o no le tocaba o no le tocaba a la Asamblea Nacional aprobar que el Ecuador regrese al SEADE, o es a la Corte Constitucional. Ahí están estas situaciones de carácter jurídicas, doctor. Para su concepto, para su experiencia, está bien lo que ha hecho el gobierno, directamente suscribirse y regresar al SEADE. Bueno, como premisa yo puedo indicar de que el CIADI es, como dice, una exigencia de las empresas privadas en el extranjero que contratan con el Estado para tener seguridad jurídica en el país, porque no confían lamentablemente en la justicia del país, que deja mucho que desear en muchos ámbitos. Entonces un inversionista internacional necesita que el Ecuador esté suscrito a ese convenio internacional para arbitrajes internacionales y resolver controversias. Esa es la premisa, o sea, era algo necesario. Pero ahí viene algo, la Constitución del Ecuador para estos casos exige que este tipo de convenios tengan que ir a conocimiento de, ¿cómo se llama?, la Asamblea Nacional. El gobierno nacional, quizás al ver de que en la Asamblea no tenía los votos necesarios para lograr aquello, consiguió, y también la Corte Constitucional se prestó para aquello porque hubo hasta votos en contra, salvados, concurrentes, no fue una decisión unánime de que no era el camino. O sea, la Corte Constitucional ha emitido un fallo muy polémico, un fallo contradictorio con la Constitución, porque tenía que seguirse los pasos que es la ley. Es más, existe un antecedente. El expresidente Correa declaró o denunció ese convenio por estas situaciones y la Corte Constitucional emitió un fallo en el pasado donde decía que el Ecuador no podía ceder su soberanía. Es más, la Constitución establece que solamente se pueden ir a estos convenios internacionales cuando son entre países de Latinoamérica. Ahí sí, en ese aspecto se acepta que hayan se firmen estos convenios internacionales, más no en convenios mundiales como es el CIADI. Entonces, la Constitución prohíbe esto, prohíbe esta situación y solamente la única excepción es que se hagan convenios a nivel de países de Latinoamérica y no mundial.
Entonces, la Corte Constitucional ha emitido otro fallo más polémico, contradictorio contra la Constitución, muy polémico, pero bueno, es la última instancia, es inapelable, serán juzgados en el futuro si hicieron algo incorrecto, para mí no procedía,